Bueno, para el presente ejercicio vamos a utilizar solamente un texto, no se va a requerir ya algún material. Vamos a estar incorporándolo a partir de las herramientas que vienen por predeterminado en el programa. Entonces, sobre eso iremos haciendo nuestro proceso completo. Primero que nada, la composición utilizará un formato de HDTV 1080 por 25, que a fin de cuentas es una anchura de 1920 por 1080. La duración de lo que es nuestra animación tendrá una extensión posterior o una reducción dependiendo del resultado que nosotros queramos. Entonces, lo que vamos a buscar aquí es que por lo menos tengamos un sobrante de unos 2 segundos para con eso acortar o sobre todo aumentar lo que es la parte de la animación. La parte del color de fondo lo utilizaremos de manera libre. Por ahora estaré trabajando con un fondo negro para la aplicación de las herramientas. Ustedes pueden trabajar con cualquier fondo que sea necesario, considerando que las herramientas que vayamos insertando tienen que ser colores contrastantes. Entonces, sobre el ejercicio iremos viendo esas especificaciones. Lo primero que voy a hacer dentro de lo que es mi programa, ya que está activada mi composición, en la parte de lo que es herramienta de tipo horizontal, que en este caso es el texto, vamos a insertar la palabra que nosotros queremos animar. Aquí yo voy a escribir la palabra adiós, considerando que ustedes pueden escribirla completamente en mayúsculas o minúsculas. Recuerden que la parte de los parámetros de edición están en la parte derecha y con eso nosotros podemos mover el puntaje o el tipo de fuente que se utilice. Recomiendo que cuando estén utilizando una tipografía, de preferencia para que tengamos una mejor simulación, sea una tipografía completamente redonda. Por ahora, si se fijan, tiene terminaciones cuadradas, pero sin embargo, es una letra completamente redondita, entonces con eso nos puede ayudar o facilitar la parte de la realización de la actividad. Voy a colocar mi texto en esta parte y lo primero que haré será centrar el pivote de la herramienta panorámica. Para eso voy a presionar comando o control según su sistema operativo y doble clic sobre esta herramienta para que el pivote, en lugar de estar en la parte izquierda, esté en la parte central. Ahora, lo que haré será sacar una copia por cada cantidad de letras que yo tenga en el contenido del texto. En mi caso son 5 letras. Entonces tengo la letra base o mi palabra base y a partir de eso, seleccionando la capa que tenemos aquí abajo, vamos a presionar control D o comando D por cada una de las capas. En mi caso, les decía, son 5 letras para la palabra Dios, entonces será la letra base y sobre ese cada una de las palabras que tengamos o cada uno de los colores. Antes de realizar este proceso, no hay que olvidarnos de que nosotros podemos de una vez especificar el color que queremos para poder generar ese contraste. Voy a dejarle una tonalidad más o menos azul para que se alcance a ver, o puede ser amarilla, dependiendo del concepto que quieran ustedes utilizar. Entonces tengo mi capa, la cantidad de letras que necesito. Voy a seleccionar la última capa, o mejor dicho, la primera que nosotros colocamos. Presiono T para la transparencia sobre esa capa, es decir, para nuestra opacidad, y voy a reducir esa opacidad aproximadamente a un 70%. Esta capa me va a servir como una especie de boceto para yo ir colocando las figuras o las letras independientes en cada una de las capas y sobre todo para saber cuál va a ser el orden que va a estar estableciendo. Entonces, la primera capa tendrá la letra A, doy Enter sobre la letra y presiono A, Enter sobre la capa, presionamos la D, y así vamos con cada una de las letras. Aquí me salté una letra, listo, O y la S, ¿ok? Luego, siguiente a esta parte, podemos nosotros seleccionar la capa de la letra A, vamos a quitar la visualización de las otras capas. Recuerden que solamente nos quedaremos con esta parte de la letra A. Seleccionamos nuestra herramienta de texto y borraremos las letras que no necesitamos. ¿Ok? Eso vamos a estar haciendo con cada una de las capas. Ya utilicé la A, me voy a ir a la segunda, la visualizo. Ahora me quedaré con la letra D. Para esta parte igual lo borro y así me voy con cada sector hasta tener mi letra que yo necesito. La iremos acomodando respecto a lo que ustedes van teniendo en todo este proceso. Vamos haciéndolo con cada letra. Visualizo la I. Quito las letras que no necesito. La acomodo en su lugar. Y cada uno de esos parámetros se irán definiendo respecto a lo que necesitemos. No olviden de preferencia quitar la visualización
porque si no vamos a tener conflictos para poder acomodar las letras porque se van a estar viendo los otros contenidos. Entonces aquí lo vamos haciendo de esta manera. Me queda solamente una letra, la O, la S, perdón. Seleccionamos aquí nuestra letra S. Borramos nuestro texto y sobre ese ya queda. Hay algunos plugins que les permiten hacerlo esto de manera automática, pero pues sin necesidad de hacer descargas, les decía que nosotros utilizaremos estos mismos recursos que trabajamos dentro de lo que son las sesiones anteriores. Entonces, ya tenemos esta base, yo me voy a deshacer de lo que es la capa de hasta abajo porque realmente ya no me lo necesito. Ya tengo cada una de las letras por independiente y con eso empezaremos a trabajar lo que son las cuestiones de los movimientos. Ahora es muy importante que ustedes, antes de realizar esta acción, seleccionemos lo que es cada una de las letras y les demos el apartado de la herramienta panorámica trasera, o en este caso nuestro pivote, hacia la parte del centro de esa letra. Recuerden que selecciono la capa, comando o control, y le doy doble clic sobre la herramienta que nosotros tenemos ubicada ahí. Eso ya se hace de manera automática. Lo pueden hacer también con los comandos, pero pues aquí lo vemos de una manera rápida, entre comillas, ¿ok? Entonces ya tenemos estas letras por separado. Seleccionamos la capa de hasta arriba y después quitamos su selección, o bien puede ser directamente dar un clic sobre la mesa de trabajo y agregaremos una herramienta de rectángulo en la parte superior. Es importante que ustedes tengan mucho cuidado que no tengan seleccionado una capa, porque si no el rectángulo que utilicemos se va a generar como una máscara de corte. Entonces aquí doy clic afuera de la mesa de trabajo, selecciono mi rectángulo y sobre ese coloco el rectángulo que yo necesito. De preferencia ese rectángulo, el color del relleno del rectángulo, ténganlo en un color distinto a lo que es el color de las letras para que alcancen a percibir ese rectángulo como tal. Porque nosotros iremos haciendo algunos movimientos y sobre ese necesitamos alcanzar a divisar las letras. Este rectángulo tiene que quedar a la parte del ras de su letra, posiblemente en esta zona. Si se fijan, la S será mi referencia porque las otras letras están un poquito arriba. Entonces puedo yo bajarlas o bien dejarlas así como están, porque a fin de cuentas es el tipo de fuente el que tiene esa estructura. Ahora, esta estructura o este rectángulo se llama capa de formas. Yo le voy a cambiar dentro de la capa de formas el nombre a máscara, para que con ello lo podamos identificar posteriormente en el efecto que estaremos utilizando. Selecciono la herramienta de máscara y la pongo debajo de lo que es mi texto o de lo que son todas mis capas completas. ¿Ok? Vuelvo a repetir, esta máscara posteriormente no se verá, no importa el color que agreguen. Lo importante aquí será que nosotros lo utilicemos como recurso de recorte. Luego aquí, la parte de nuestros movimientos de letras irán sobre la parte baja de lo que es nuestra máscara. Entonces voy a agregar dos movimientos muy básicos. El primer movimiento será, voy a seleccionar todas las letras para activar el movimiento a todos de la misma manera y que caigan al mismo tiempo y no estemos ahí teniendo conflictos. Selecciono la herramienta de posición presionando P en el teclado. Al activar nosotros la posición teniendo seleccionadas todas las capas, pues se habilitará en todos. Entonces, también asegurándome que mi línea de tiempo esté en 0, activo mi posición. Una cuestión que les puedo recomendar aquí es, si nosotros tenemos una línea de tiempo de esta manera, es decir, a 6 segundos, 7 segundos, para que se alcance a divisar primero la palabra, vamos a dejar un segundo de duración. Entonces, en lugar de empezar nuestra animación en los 0 segundos, la empezaremos en el primer segundo. Ahí entonces activamos el cronómetro para la posición y en el segundo 2, puede ser el segundo 2 con 10 fotogramas, con 15 fotogramas, dependiendo de ustedes. Ya después inclusive pueden hacer el acomodo de estos fotogramas. Vamos a hacer que esta posición que tiene actualmente se encuentre en la parte de abajo, cuidando que no salga de la mesa de trabajo de preferencia, y segunda, que esté cubriéndolo por la parte de lo que es esta máscara que nosotros utilizaremos. Entonces ya tenemos un movimiento muy básico que es este, de arriba hacia abajo. ¿Ok? Es algo que podemos hacer de manera muy natural. Luego ya le activamos una posición. Ahora, de manera independiente en cada una de las capas, primero voy a presionar P en mi teclado para desactivar o cerrar estas opciones. Voy a seleccionar cada una de las capas sin dejar de tener mi segundero o lo que es mi apuntador de segundos en el segundo 2, porque es donde termina la animación. Y a cada una de las capas le agregaré una rotación. Por ejemplo, en mi caso, a la letra A voy a primero activar el segundo A1
es decir, mover mi línea de tiempo a 1. Activo R para activar la rotación. Doy clic en el cronómetro y en el segundo 2, que sería este que nosotros tenemos incorporado aquí, si quieren ir directamente hacia los segundos, podemos darlo en esta zona. Entonces, ahí le damos segundo 2. Vamos a hacer una rotación desde este parámetro para que la inclinación de la letra sea de esta manera. ¿Ok? Es importante que ustedes consideren que para la rotación de cada letra podemos hacer que choquen, que tengan inclinaciones unas más que otras, porque a fin de cuentas el resultado dependerá de la forma en la que nosotros lo estemos representando. Entonces, como la idea es que se disuelva hacia el interior nuestro efecto, tendremos ese efecto de una manera mucho más padre si nosotros empezamos a colocar las rotaciones de manera libre. Entonces, ya lo hicimos en esa parte. Igual vuelvo a regresar al segundo 1. Me voy a la letra D, aprieto rotación y con eso voy aplicando en cada una de las letras, en cada una de las fuentes, una inclinación distinta. Voy a hacer este hacia acá. Igual me regreso, activo la rotación y así me voy con cada letra. ¿Ok? Recuerden que en el segundo 2 es donde nosotros producimos el movimiento que necesitamos. Ya dependerá del resultado o dependerá de la forma en la que ustedes lo quieran trabajar. Voy a hacerlo en estas últimas 2 letras. Estas últimas 2 letras voy a también tratar de que choquen entre ellas. R para rotación, selecciono el cronómetro, segundo 2, inclinación. Esta la voy a hacer un poquito hacia acá para que la parte de la tilde no me estorbe, pero sin embargo también pueda interactuar con la S. Y por último mi letra S, segundo 1, activo la rotación, cronómetro, segundo 2 y genero ese movimiento, ¿ok? Este será el movimiento que yo estaré produciendo. Entonces, por automático, la animación me da esta sensación. Vemos ahí un movimiento muy lento, muy poco fluido. Para eso utilizaremos un recurso extra que será la aceleración y desaceleración, ¿ok? Para poder activar esos elementos, lo que haré será seleccionar nuevamente todas mis capas para que active a todos ese proceso y no tener que hacerlo de uno por uno. Y presionando U en mi teclado, voy a activar los fotogramas que actualmente tengo por ahí incorporados. Aquí ustedes lo están visualizando, ¿ok? Entonces, a partir de esta zona, voy a seleccionar todos los fotogramas de contenido. Tenemos que cuidar muchísimo que sí se seleccionen todos estos aspectos para aplicarlos todos al mismo tiempo. Sobre lo que es alguno de los fotogramas, que son de los que tenemos seleccionado, vamos a dar clic derecho, asistente de fotograma clave y desaceleración y aceleración suave, o bien pueden presionar F9 en su teclado. Si por ahí tienen sistema operativo en alguna laptop, pueden estar trabajando con función y F9 para que funcione su herramienta. Entonces, activo esta parte, desaceleración y aceleración suave. Si se fijan, nuestra estructura ya se ve un poquito distinta, es decir, la caída se ve como más natural, tiene una mejor sensación, pero todavía podemos mejorarla para que el aspecto de lo que es esta transición que se realiza sea mucho más atractiva. Entonces, voy a activar mi editor de gráficos. Aquí, generalmente ustedes no tienen activado el editor de gráficos de velocidad, generalmente aparece como editor gráfico de valores. Entonces, lo que haré será activar en este apartado que ustedes ven en este sector. Le damos aquí clic, editar gráfico de velocidad, y las líneas que nosotros tenemos en esta zona, simplemente le daremos un clic y la arrastraremos hacia el lado izquierdo de las cuerdas, ¿ok? Con esas cuerdas nosotros iremos teniendo esa posibilidad de modificar la forma en la que se está visualizando nuestra estructura. Vamos a ver una visualización, vamos a ver una vista previa. Ahí está esa estructura, podemos inclusive moverla hacia arriba o hacia abajo. Lo recomendable es que ustedes tengan seleccionados todos los fotogramas y que con eso ahora sí muevan la velocidad, ¿ok? Ahí está el movimiento. Fíjense cómo es mucho más natural, es mucho más atractivo, ¿ok? Entonces, ya cuando hayamos realizado ese proceso, vamos a regresar hacia lo que es nuestro editor de gráficos para verlo de manera natural. Actualmente estos puntos están indicando que tiene esa aceleración y desaceleración suave, y ya es donde yo empezaré a jugar con lo que son las estructuras que tenemos aquí. Si quiero que dure más, si quiero que dure menos, solamente lo amplifico o lo voy reduciendo. Mi estructura hasta ahorita se ve de esta manera. Ahora voy a cerrar
todos estos elementos presionando U nuevamente. Fíjense cómo no he dejado de tener seleccionadas todas mis capas. Presiono U en el teclado para que se cierren todos los contenidos internos, para nosotros también empezar a aplicar lo que son los efectos. ¿Ok? Si nosotros vemos la animación en este punto, no hay un efecto o una máscara que nos permita a nosotros definir cuáles serán las áreas de corte. Entonces, utilizaremos desde los efectos un apartado que se llama definir mate. Vamos a colocarnos en cualquier punto para que lo puedan ustedes visualizar. Por ejemplo, yo lo voy a dejar más o menos en esta zona. Voy a efectos y ajustes preestablecidos. Voy a darle aquí definir. Cuando nosotros ponemos definir, nos aparece definir canales o definir mate. Simplemente en el de definir mate daremos doble clic y con eso ya nos permitirá a nosotros activar la herramienta que necesitamos. Para esto, anteriormente nosotros activamos una capa que se llama máscara, que a fin de cuentas será la zona de corte. El tomar mate a nosotros nos permitirá tomar una zona de referencia como canal alfa y sobre ese hacer el corte sobre cada una de las estructuras. Entonces, si yo selecciono aquí el apartado que dice máscara, que es el contenido de mi máscara actual, la máscara se activará de esta manera. Todo lo que yo encuentre dentro de este apartado será lo que se visualice y el resto no se va a visualizar. Pero como yo no quiero inicialmente que mi figura no esté apareciendo y después aparezca, voy a activar entonces el apartado que dice invertir mate y con eso lo que esté externamente sí se alcanza a visualizar y el interior es lo que no se visualiza. ¿Ok? Es una forma muy básica de generar máscaras sin necesidad de ser máscaras internas y que nos permite a nosotros generar animaciones mejores. Ahora, la ventaja de aquí es que si yo desaparezco el mate por la visualización, ya con eso va a dar la simulación de que desaparece en esa parte. ¿Ok? No requiere de otro elemento. Este elemento de máscara simplemente es una referencia, pero aquí la animación o el engaño del ojo es que nos va a estar dando esa sensación de desaparecimiento de lo que es su estructura. ¿Ok? Entonces, ahora voy a seleccionar cada una de las letras, pero antes de seleccionar todas estas letras que ustedes tienen como referencia, voy a copiar seleccionando este apartado que dice definir mate y voy a darle comando C o control C. ¿Ok? Eso es para copiar el efecto y que esté aplicando exactamente todos los recursos que yo tengo internamente. Es una de las funciones de After que les facilita que no tengamos que estar haciendo los efectos por cada letra. Simplemente, después de haberlo hecho con esa parte, voy a seleccionar el resto de las letras y sobre ese voy a presionar control V y por automático el efecto ya está activado en cada uno de los sectores. Vamos a verlo aquí. Ahí está el desvanecimiento de lo que es mi letra o la desaparición de mi letra. Y ya con eso no tenemos conflicto para la interpretación de la máscara que utilizamos. ¿Ok? Bien, después de este punto, será entonces indispensable que nosotros empecemos a jugar con las zonas de las figuras que nos dan esta sensación de desvanecimiento. Para esto, desde este punto que yo tengo, que es el segundo 1, voy a quitar la selección de todas las capas que tenga. Recuerden que simplemente dando clic fuera de la mesa de trabajo, selecciono la herramienta de pluma. Con esa herramienta de pluma, el color de relleno debe de ser similar al que nosotros tenemos del color de la tipografía. Entonces, desde el cuentagotas, simplemente doy clic en la parte de la tipografía y con eso le damos a aceptar. Y voy a empezar a crear esa ondita que nos va a servir como el punto inicial o el punto final en todo caso de lo que es nuestra estructura. Bien, aquí lo empezaré a trabajar. Inmediatamente se va a crear una capa de formas. Esa capa de formas será de esta manera. Voy a tratar de estar trabajando al ras de la tipografía, sin subir demasiado, pero sí tratando de que sea un poquito arriba de esa zona. Y a partir de esto empezaré a hacer la forma líquida que yo necesite. Recuerden que la forma líquida pues dependerá ahora sí que del gusto de cada quien. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de realizar ese trazado. En caso de que se vaya perdiendo su trazado, ustedes simplemente regresen con su herramienta de pluma seleccionada, damos clic en el último punto que colocamos y sobre ese vamos haciendo las inserciones o lo que es la simulación de nuestra parte del desvanecimiento. ¿Ok? Por aquí ya la forma en la que ustedes trabajan será el resultado final. No me voy a meter en mucho detalle para que no haya tanto tiempo de retraso y ahí lo tenemos.
¿Ok? La ventaja de esto es que ustedes pueden realizar ciertos ajustes a ese trazado en caso de que algunas partes no les hayan gustado y sobre esa trabajar todo lo que es la forma de líquido. Podemos a lo mejor agregarle más curvas, estar agregando algunos puntos que quizás sean necesarios para dar la estructura, pero por ahí lo dejaré de esta manera. Nuestra capa de formas, al nosotros colocarla, va a tener un punto en el cual precisamente esté dando ese punto de referencia inicial del trazado. ¿Ok? Yo quiero que en un inicio el trazado sea de una manera y al finalizar el trazado sea de otra. Entonces, dentro de capa de formas le voy a dar clic. Luego vamos a activar el que dice contenido, forma, fijarnos que estemos sobre el trazado 1, ahí le damos clic, y este es el elemento que utilizaremos, que será el cronómetro interno que tenemos para cada uno de los contenidos. El detalle aquí es que el cronómetro primero lo voy a activar donde yo quiero que finalice mi animación, que sería cuando a fin de cuentas desaparezca toda la tipografía, más o menos en esta zona. ¿Ok? Si es necesario, yo puedo recurrirlo a que baje un poquito más o que tenga un sobrante extra. Vamos a dejarlo, por ejemplo, hasta los 2 segundos. Después haremos algunas modificaciones. Entonces, en el segundo 2, esta es la forma final. Voy a activar mi cronómetro. Luego me voy a regresar al segundo 1, que es donde empieza a disolverse la parte de la tipografía. Les recomiendo que no sea exactamente en el segundo 1, tiene que ser un poquito después, porque a fin de cuentas es donde ya se empieza a deshacer la tipografía. En este punto, ahora sí, voy a seleccionar, tengo la herramienta de selección aquí, doy clic encima de mi figura y empezaré a modificar los nodos. ¿Ok? Cuando modificamos los nodos debemos de asegurarnos que se haya activado este fotograma. Si se activa es porque estamos haciendo los pasos de manera correcta. Entonces, esta parte nosotros tenemos que tratar de que esté lo más pegada posible hacia lo que es la zona de mi texto. Muy similar a lo que tenemos en la parte de la fuente de arriba, o mejor dicho, de las líneas que estamos produciendo arriba. Si es necesario en este punto del trazado, ustedes pueden quitar trazos, pueden agregar dependiendo de lo que quieran, e inclusive voy a utilizar que este trazo se recorra desde aquí hacia la parte de acá en lo que es su finalización de su texto. Entonces vamos haciéndolo aquí. Puede ser que algunos ajustes sean necesarios, nada más hay que cuidar muchísimo de que la letra no se pase, es decir, que nosotros no estemos pasando el efecto de líquido después de la parte de la letra, tiene que ser antes de esa letrita, más o menos ustedes vayan calculando, subiendo y bajando su trazado, para que con eso experimenten y vayan checando cuáles son las partes que sí quieren respetar, ¿ok? Puede ser que requiera un poquito más de tiempo para dar muchas exactitudes. Inclusive nosotros podemos mover la máscara de arriba para que inicialmente se vea o desaparezca, por así decirlo. De todas maneras, por la velocidad de los fotogramas no es perceptible. Puede ser que para nosotros sea difícil de interpretarlo. Y nosotros, pues a fin de cuentas, estemos engañando a la persona que lo está percibiendo. Entonces, más o menos yo lo voy a dejar de esta manera. Si hacemos la reproducción de nuestra figura, por automático se vería así. Aquí está nuestra tipografía y ahí está el desenvolvimiento. Ya hay una sensación o ya hay una percepción de que se derritió esa tipografía, pero el único detalle aquí es que esta parte de la fuente me está dando el inicio del derretimiento, entonces no tiene lógica que desde un inicio ya esté viéndose el charquito, ¿ok? Por lo cual, tenemos que aprendernos bien dónde empezó esa animación. En mi caso es en el segundo 103, con 3 fotogramas que sería. Voy a quitar esta parte de la capa de formas, o bien lo podemos dejar activado, no hay ningún problema, porque de todas maneras vamos a mover esos fotogramas. Y lo que es el indicador de inicio, que será esta barrita que tenemos aquí, la vamos a mover a esa parte de la línea de tiempo. ¿Ok? Es dejarle presionado y arrastrarle. Luego los 2 fotogramas que creamos, igual los moveremos hacia esta zona, que es la parte inicial de su animación. Recuerden que estoy dejando un pequeño sobrante. O podemos dejarlo de una vez desde esta parte de aquí, porque a fin de cuentas es donde ya se empieza a disolver. Y por último, en esta zona, lo que haremos será hacer lo mismo que hicimos con los anteriores fotogramas. Dar clic derecho, asistente de fotograma clave, desaceleración y aceleración suave. Nos vamos al apartado de editor de gráficos. Ya aquí ya tenemos activada esa curva del editor de gráfico de velocidad. Selecciona la curva y la muevo un poquito hacia el lado izquierdo para que lo que es el desenvolvimiento de esta animación se vea todavía más natural que anteriormente, ¿ok? Fíjense, ahí está el efecto.
Ya cuando la animación empieza es donde aparece el charco e inmediatamente se hace el desvanecimiento de esa parte. ¿Ok? Hasta este punto nosotros tenemos un efecto ya completamente logrado, pero vamos a hacer los últimos ajustes para que esa adecuación, esa forma sea mucho más representativa y que tenga una mejor forma de reproducirse y sobre todo de animarse toda esta parte. ¿Ok? Entonces, el último sector o la última forma que haremos será, vamos a nosotros indicar aproximadamente un punto de tiempo, solamente para que alcancen a ver cómo es que se disuelve. De todas maneras, ahorita regresaremos al punto inicial. Voy a dejarlo desde el segundo 1 si es necesario. Entonces, puede ser, vamos a dejarlo al inicio de esta parte. Voy a dar clic derecho, perdón, clic fuera de la mesa de trabajo. Voy a activar el apartado que dice capa, nuevo y capa de ajuste, que es la que nos permitirá a nosotros agregar efectos. Y voy a agregar 2 efectos que afecten a todas las cuestiones que yo tenga internas debajo de esta capa. La capa de ajuste se ajustará o se aplicará a todos estos elementos que yo tenga debajo de esta zona. Entonces, aquí le voy a poner en el efecto o en los efectos el desenfoque gaussiano. Desenfoque. Si nosotros escribimos desenfoque, por aquí nos debe de aparecer desenfoque gaussiano. ¿Ok? Recuerden que simplemente hay que dar doble clic sobre ese elemento. Es este que nosotros tenemos aquí, que es desenfocar y enfocar y desenfoque gaussiano. Doble clic, nos aparece por aquí. Y por último, los niveles. Los niveles se encuentran en corrección de color y niveles. Y ahí damos doble clic. ¿Ok? Entonces, este apartado es muy sencillo. Este será nuestro punto inicial, por lo cual activaremos desde el desenfoque ese punto inicial. Y en un punto posterior, más o menos como a la mitad de la mesa de trabajo, puede ser en esta zona o por aquí, vamos a dar un desenfoque a 150. La idea es que este desenfoque haga que, combinado con los niveles, estemos nosotros teniendo una variante del texto. Entonces le pongo 150. Puede ser que los parámetros de su texto varíen dependiendo de lo que quieran realizar. Ahí le voy a dar 150, si se fijan es un desenfoque bastante fuerte. Ya simplemente, ya inclusive nosotros ya tenemos activados aquí 2 fotogramas. Simplemente lo que voy a hacer aquí es, sobre la capa de niveles, voy a ajustar este nivel hacia la parte del lado izquierdo y este otro nivel hacia la parte del lado derecho hasta que empiecen a aparecer nuestras estructuras. Pero mucho cuidado, no lo vamos a hacer sobre este canal. Tenemos que cuidar que el canal esté sobre el elemento de alfa para poder nosotros visualizar la curvatura. Entonces, ahora sí, lo movemos hacia el lado izquierdo, luego nuevamente hacia el lado derecho. Fíjense, ya se empiezan a ver los detalles que queremos. Dependiendo del tipo de fuente, puede ser que modifiquemos las estructuras, pero aquí ya está nuestra estructura de la manera que necesitamos. Ahí está esa reproducción. Con eso ya tenemos el resultado. Si es necesario, recuerden que podemos nosotros aplicar el F9 a estas zonas para que sea todavía mucho más atractivo esa parte. Y ya con eso estemos obteniendo lo que tenemos como proyecto completo, ¿ok? Es una herramienta muy sencilla, requiere de varios efectos detrás, pero sin embargo nos da unos muy buenos resultados. Imagínense que de esto lo acompañan con algunas salidas extra de lo que son gotitas o algo parecido. Con eso ya tendremos una mejor forma. Obviamente detrás requiere que ustedes vayan ajustando ciertos parámetros para que agreguemos lo que necesitemos. ¿Ok? Eso sería todo por esta ocasión.